Vamos a hablar sobre la taxonomía de plantas cultivadas, básicamente. Y voy a enfocar voy a enfocar su uso de estas plantas para poder hablar de manera general de ellas. Entonces, ahorita vamos a hablar de las plantas como fuentes de carbohidratos. Aquí tenemos las plantas que nos pueden dar carbohidratos, sería arroz, trigo, avena, maíz, centeno, mijo, sorgo, trigo sarraceno, quinoa y alegría. Evidentemente cada una de ellas tendrían familias diferentes o algunas la misma familia, pero como característica común es que tienen carbohidratos o es fuente de carbohidratos para el ser humano. Los carbohidratos entonces en el ser humano pues aportan el 50% de las calorías, el 50% de las proteínas, fibras, vitaminas y minerales. Imagínense, son cultivados en el 70% de la superficie arable. Entonces son muy importantes. ¿Qué significa? Muchos lo conocen como cereales, semilla de pasto de gramínea, y ahí viene la familia Poaceae. ¿Dónde deriva la palabra cereal? Pues se deriva de Ceres, una diosa romana. Y que era el trigo y la cebada, eran parte de las ofrendas cuando había una festividad para Ceres, que era la diosa de la cosecha. También usamos el término pseudocereal, que es un falso cereal, son frutos o semillas muy pequeñas parecidas a los cereales, pero no son cereales. Y ahí están los ejemplos, ¿no? Amaranto, quinoa, trigo sarraceno o alfarfón. Aquí está una imagen donde se ve a Ceres, ¿no? En la época romana, cuando era festejada. Acuérdense que Ceres es diosa de la cosecha. Bueno, empezaremos con arroz. Y arroz estoy, eh, pues primero con el nombre científico Oryza sativa, y ahí viene el autor. Es sacado de trópicos, tiene un signo de admiración, pero ese signo de admiración no lo tomen en cuenta, simplemente es parte de trópicos para decir que este es el nombre correcto. Uno de los principales cultivos domesticados hace 8000 años en China. Es una especie autónoma, yo creo que ya saben eso, que se fecunda sola el estigma choca con el mismo granos de polen de la misma flor y se autofecundan. Y en la cuestión de cultivares ya saben que hay bastantes cultivares de varias plantas cultivadas. Sería bueno abordar sobre ellos, pero son bastantes, ¿no? Aquí está aquí está la diversidad de la especie Oryza sativa, como tenemos variedades. Ahí viene un término que nunca comenté que dice proles, o sea, proles significa hijos, ¿no? O sea, de los mismos individuos de la especie se generan hijos, no variaciones, sino hijos, ¿no? Y ahí viene ese término proles, subespecie es otro término. Ahí está, Oryza sativa proles. Es un término a nivel biológico, no en cuestión de plantas cultivadas. Con que ustedes sepan Oryza sativa, en el caso de arroz está bien, pero hay toda la variación que puede haber en arroz. Hoy tenemos una imagen donde nos muestra la morfología. Si sabemos que presenta tallos con nudos y entrenudos, aquí no se distingue, pero es un tallo caulinar, es un tallo vertical. Tenemos la inflorescencia, que es una panícula, y tenemos las espiguillas, que es la unidad de la flor de las gramíneas. En las gramíneas básicamente el estigma es plumoso, y tenemos los estambres, que generalmente son tres, y por último el fruto, que es un cariópside o cariopse, que es un fruto seco, en donde no se separa la semilla del fruto. ¿Cómo se comercializan el arroz, no? Ahí dice arroz palaya, arroz integral y arroz pulido. Probablemente hayan oído hablar más de arroz integral. El arroz pulido es el que conocemos casi todos.
Pero arroz palay no es muy conocido. ¿Qué significa eso? Ahí se ven las glumas. Las glumas, lema y palea. Entonces, lo que sería la espiguilla completa. A eso se le conoce, bueno, ahí dice arroz con cáscara, pero le llaman arroz palay. Eso es en México. Un arroz negro que le llaman no es que sea su color, sino simplemente se tiñe con tinte con un tinte y se hace negro, pero no significa que exista arroz negro. Creo que es de calamar el tinte. ¿Dónde se cultiva arroz? En México, en Nayarit, Veracruz y Campeche son los principales estados productores de arroz. Ahí vienen los porcentajes. Vamos a hablar de trigo y ahí viene el nombre, Triticum aestivum. Y ahí está otra vez el nombre correcto que viene de trópicos. La familia, como en el caso del arroz, es Poaceae, aunque también algunos la conocen como Gramine. Los dos signos de amilación significa que es un nombre que no está correctamente escrito, pero que el código lo acepta, ¿no? A eso se refieren los dos signos de amilación que ustedes vieron en el nombre del trigo. Aquí básicamente es el cuestión, el fruto, las partes del fruto, y lo que más práctico se conoce es el germen. Cuando uno compra germen de trigo, pues lo que está comiendo uno es el embrión, y eso es algo muy nutritivo. Tenemos el endospermo, que es la parte alimenticia, lo que le da alimento al embrión, y el salvado, que es el fruto, ¿no? En sí, que es un fruto seco, lo que envuelve al endosperma y al embrión. Serían las partes del fruto cariópside. En la otra imagen tenemos ya pues más detalles de ese mismo fruto, pero por lo menos con que recordemos estos está bien. Ahí viene en la cuestión del trigo, la morfología es una espiga. Acuérdense que si es una espiga nada más es un eje. Las espiguillas, que es la unidad floral, el fruto, que es un cariópside, y en el caso del trigo tiene vellosidades en el ápice o tricomas. Y aquí está el eje, un solo eje, y ahí vienen insertas las espiguillas. No tienen pedúnculo o pedicelo. Vemos también el estigma plumoso, eh, pues el tallo, ¿no? Típico de como si fuera caña. Donde se originó el trigo, ahí viene esa zona donde está Turquía, Irán, Israel, Egipto. En esa parte le llaman creciente fértil, el origen del trigo, ¿no? Dos nombres que tendríamos que recordar: el trigo que se usa para la elaboración de pan, que es Triticum aestivum, y el trigo que se utiliza para la elaboración de pasta, que sería Triticum turgidum, variedad durum, que no es muy conocida el trigo para pasta, pero ese es su nombre científico. Otra vez la variación que tenemos en la especie de Triticum aestivum, tenemos buena variación a nivel, como se puede, silvestre sería lo adecuado. Hace rato dije biológico, silvestre, ¿no? Donde se produce trigo, principalmente en México, Baja California, Sonora y Sinaloa. Hay otros estados, pero los principales, ahí vienen los porcentajes. En Sonora el 48.9. Tipos de trigo, como se comercializan en México: cristalino, corto y tenaz, fuerte, medio fuerte, suave. Hablemos del maíz, y el maíz, ahí está el nombre científico, o sea, maíz L subespecie, maíz es el nombre correcto. Todas estas especies, acuérdense que pertenecen a la familia Poaceae o Gramínea. ¿Cómo se le llamarían a la teocintle, al maíz silvestre, al maíz antiguo? Tenemos dos tipos de teocintle: sea maíz subespecie mexicana y sea mexicana subespecie paribulums. Había que identificar en las zonas donde ustedes viven cuál de las dos la encontramos, donde ustedes vivan, pero tendremos dos tipos de teocintle. ¿Cómo se le llama al maíz que se
que convive con el tiocintle, ¿cómo se le llamaría a nivel taxonómico? Sea maíz, como es una unión ya de dos especies, híbrido, que es la X híbrido mexicana. Entonces, sea maíz híbrido mexicana o la X es el nombre que se debe poner cuando tenemos un cultivo en el cual ya interaccionó el tiocintle con el maíz. Su morfología, tenemos del lado izquierdo pues lo que la gente le llama espiga, pero en realidad es una panícula, es la inflorescencia masculina. Y del lado derecho tenemos lo que sería la parte femenina, que es un espádice. En este caso son la inflorescencia del tío Sintle. Vean, es como la mazorca es muy, muy pequeña, muy delgada, y ahí tenemos los frutos, ¿no? Aquí ya está el maíz no silvestre, ya mejorado, donde tenemos la inflorescencia femenina que se llama espádice porque tiene esa bráctea o esa totomostle, le llaman algunos, que cubre a esa mazorca. Esa mazorca en realidad sería una espiga, y ahí tenemos pegado a todos los granos que son cariópsides. Yo le llamo a esta mazorca policariópside. Y del otro lado tenemos a la inflorescencia masculina, que sería una panícula, no sería una espiga, porque luego dicen está espigando, pero en realidad es una panícula. Es una planta monoica. ¿Por qué? Porque tenemos los dos sexos en la misma planta, en el mismo pie, pero separados. Ahí tenemos los varios tipos de frutos que pueden haber en el maíz, dependiendo de los tipos de almidón que tenga. Y serían tunicado, dentado, cristalino, harinoso, palomero y dulce. Vean cómo algunas personas nombran a los híbridos, ¿no? Ponen sus letras ellos, H5513, etcétera, etcétera. O a lo que le llaman variedad, pero en realidad serán cultivares, ¿no? Entonces a mí esa forma de nombrarlos, pues es una forma que la gente que se dedica a la genética la utiliza, pero no tiene que ver nada con la taxonomía. El maíz de grano, donde se cultiva principalmente en el Estado de México, en Jalisco, en Sinaloa. El maíz forrajero, donde se cultiva en mayor proporción en Durango, en Zacatecas y en Jalisco.